But there was no way I could do that. No way I could fulfill this dream because I was under long-term contract to Warner Brothers Studio. Entre la fama y la libertad, ¿cuál elegirías? ¿Quién crees que se enfrentaría a un poderoso imperio como Warner Brothers y ganaría? ¿Quién es la chica de oro de Hollywood pero esconde secretos espeluznantes? Desde una amarga disputa con su propia hermana hasta una sorprendente relación amorosa con Howard Hughes, Olivia de Havilland no fue solo una estrella, sino una mujer que cambió la historia de Hollywood. Descubramos su dramática historia, inicios y carrera profesional. Antes de entrar en materia, conozcamos su infancia y su carrera. Su cumpleaños es el 1 de julio de 1916 y nació en Tokio, Japón. Olivia de Havilland, para buscar oportunidades laborales. Sus padres, Walter y Lillian, se trasladaron a Japón. Aunque Lillian había sido actriz en el pasado, había decidido abandonar su profesión para centrarse en la crianza de su familia. Walter era profesor y abogado de patentes. Su residencia era una gran mansión de estilo occidental rodeada de viviendas tradicionales japonesas. Durante su infancia, Olivia estuvo expuesta a los sonidos de las campanas de los templos y a las canciones inglesas de su madre. También fue testigo simultáneo de la floración de los cerezos y de las costumbres británicas del té, pero las cosas ya empezaban a ir mal en su vida familiar. Había tensiones en el matrimonio entre Walter y Lillian, además de las dificultades de Lillian para adaptarse a la vida en otro país. Corrían rumores de que Walter le era infiel. Como resultado de la sugerencia de Walter de que Olivia aprendiera sobre la cultura japonesa viviendo con una familia japonesa, la situación se volvió aún más grave. Ante su negativa, Lillian tomó la decisión de abandonar Japón con sus hijas. En 1919, se embarcó discretamente hacia San Francisco con Olivia y Joan, su hermana menor, dejando atrás a Walter para siempre. Las tres viajaban juntas. No era una vida fácil vivir en California. Tras mudarse a una nueva nación, Lillian era ahora una madre soltera que criaba a dos hijas. Tomó la decisión de ir a Saratoga, una pequeña ciudad situada al sur de San Francisco, con la esperanza de que Joan, que enfermaba con frecuencia, se beneficiara del aire fresco. Utilizando el talento que había adquirido durante su etapa como actriz, Lillian empezó a dar clases de teatro para poder mantener a su familia. A Olivia le intrigaban las actuaciones de su madre y pronto se dio cuenta de que a ella también le apasionaba actuar. Mientras Olivia iba al colegio, su pasión por la interpretación floreció. A los 14 años, su profesor la puso en el papel de la protagonista de Alicia en el País de las Maravillas. A los ojos de Olivia, el encuentro fue extraordinario. Tenía una sensación de liberación en el escenario, como si realmente estuviera viviendo el drama. Sin embargo, su padrastro, George Fontaine, no creía en su pasión por el teatro. Le ordenó que dejara de actuar porque creía que era una pérdida de tiempo. Olivia no estuvo de acuerdo. Después de que él le diera a elegir entre dejar de actuar o abandonar la casa, ella decidió marcharse. Continuó su carrera en la escuela y en el teatro comunitario después de mudarse con amigos de la familia. Su perseverancia no quedó sin recompensa. En una representación local de Sueño de una noche de verano, Olivia interpretó el papel de Hermia cuando tenía 18 años. Una de las personas que se encontraban entre el público era un ayudante del conocido director Max Reinhardt, que estaba buscando activamente posibles actores para una inminente representación de la misma obra en el Hollywood Bowl. Olivia tuvo la oportunidad de ser la segunda suplente del personaje de Hermia después de que el asistente quedara impresionado por su actuación. Lo que ocurrió fue una casualidad. Cuando solo faltaba una semana para el estreno, tanto la actriz principal como la primera suplente decidieron retirarse de la producción. El 15 de septiembre de 1934, Olivia entró en escena y ofreció una actuación simplemente impresionante. Reinhardt quedó tan sorprendido por su actuación que no solo la invitó a participar en la gira que siguió. Casi inmediatamente después, Reinhardt recibió la oferta de dirigir una adaptación cinematográfica de Sueño de una noche de verano mientras trabajaba para Warner Brothers. Olivia fue a la que finalmente decidió dar el papel de Hermia sin falta. Al principio, estaba indecisa. Convertirse en profesora era su ambición de toda la vida, pero Reinhardt y un productor de Warner Brothers lograron convencerla para que aceptara un contrato de 5 años, con solo $200 a la semana. No era una fortuna, sin embargo, fue el comienzo de una carrera en Hollywood que cambiaría el curso de su vida. Llegar a Hollywood siendo una novata no fue tarea fácil. Sus primeras pruebas fueron estresantes en sí mismas.
El traje que llevaba para la primera prueba del sueño de una noche de verano le quedaba grande y estuvo a punto de caerse a pedazos. Fue la única que consiguió recomponerse para superar la audición. A continuación, su voz. El estudio consideró que era demasiado suave y floja, por lo que decidieron contratar a un coach para que sonara más a gusto en Estados Unidos. Para su fortuna, Reinhardt se conformaba con su voz en su estado actual. Fue en 1935 cuando debutó en la adaptación cinematográfica de Sueño de una noche de verano, que acabó convirtiéndose en su gran oportunidad. La producción fue enorme para su época, con un presupuesto tremendo y un estreno que contó con numerosos actores famosos. En aquella ocasión, Olivia estaba muy nerviosa. A pesar de que se cayó sobre su vestido mientras caminaba por la alfombra roja, su actuación fue elogiada por la crítica. De repente, mucha gente la quería. Entonces, en 1935, fue elegida junto a Errol Flynn en la película Capitán Blood, que fue el momento en que su carrera empezó a despegar. Olivia, que entonces solo tenía 19 años, y Flynn, que tenía 26 y era algo desconocido, fueron elegidos en el último momento cuando otro actor decidió no participar. A pesar de que Flynn tenía muy poca experiencia como actor, Warner Brothers decidió apostar por él, y resultó rentable. La energía que existía entre Olivia y Flynn ya era palpable desde el momento en que las cámaras empezaron a rodar. Era imposible que el público les dijera que no por su espíritu encantador y divertido. Cuando el Capitán Sangre se estrenó en los cines, fue un éxito instantáneo, generando más de $1,35 millones, que era una cantidad importante de dinero en aquella época. Sus interpretaciones fueron elogiadas por la crítica, y su meteórico ascenso a la fama pareció resultarles fácil. A pesar de que Olivia reveló posteriormente que estaba enamorada de Flynn, su relación siguió siendo completamente profesional porque Flynn estaba casado en ese momento. A pesar de ello, el hecho de que no se comunicaran mutuamente su tensión hizo que su colaboración en pantalla fuera aún más emocionante. Como resultado del éxito del estreno de Capitán Sangre, se produjeron varias películas en las que Olivia y Flynn aparecían juntos. Aparecieron en 8 películas a lo largo de 6 años, una de las cuales fue Las aventuras de Robin Hood, estrenada en 1938, en la que Olivia interpretaba el papel de la doncella Marian y Flynn el de Robin Hood. El estreno de esta película supuso un importante punto de inflexión. Fue una de las películas de mayor éxito de su época, recaudando $4 millones en taquilla y 3 premios de la Academia. Se rodó en vívido Technicolor y se convirtió en una de las películas más populares de su época. Tanto el público como la crítica adoraron su dinámica pareja, y sus interpretaciones consolidaron su estatus como una de las parejas más queridas de Hollywood. Su última película juntos, Murieron con las botas puestas, estrenada en 1941, tenía una sentida escena al final: caminar por la vida con usted, señora, ha sido algo muy amable, comenta el personaje de Flynn al de Olivia. Parecía como si se estuvieran despidiendo, no solo de sus personalidades, sino también de su ilustre alianza profesional. Mientras Olivia se hacía un nombre en la industria del cine con Flynn, también buscaba posibilidades más significativas. Fue en 1939 cuando debutó en la película Lo que el viento se llevó. Los creadores de la película no pudieron contar con Olivia para el papel de Melanie Hamilton, a pesar de que ella tenía un gran deseo de interpretar al personaje. Olivia, que no es de las que se rinden fácilmente, fue directamente a ver a Anne, la mujer de Jack Warner, y la convenció para que colaborara en la situación. La vida de Olivia cambió como resultado de la influencia de Anne, lo que la llevó a ser elegida para el papel. Nada más estrenarse, Lo que el viento se llevó se convirtió en una sensación cultural, y recaudó más de $32 millones, una cantidad nunca vista hasta entonces. Olivia recibió una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su interpretación de Melanie, un personaje encantador y simpático. Aunque no ganó, la atención recibida contribuyó a consolidarla como una de las personas con más talento de Hollywood. La carrera de Olivia despegó poco después del estreno de Lo que el viento se llevó. Ya no le bastaba con ser la coprotagonista de Errol Flynn, se había consolidado como actriz protagonista por derecho propio. Para alejarse de los personajes ingenuos que había interpretado con frecuencia, se involucró en papeles más exigentes. Fue nominada de nuevo al Oscar, esta vez a la mejor actriz, por su interpretación en la película de 1941 Hold Back the Dawn, que fue otra de sus actuaciones destacadas. Olivia demostró que había llegado para quedarse, una de las estrellas mejor pagadas de Hollywood a principios de los años 40.
Olivia ganaba $400,000 anuales, lo que era una fortuna en aquella época. Era una de las actrices mejor pagadas de Hollywood. Por otro lado, su éxito le trajo frustraciones. Gana el caso. En aquellos tiempos, los estudios de Hollywood tenían una influencia total sobre las vidas de sus atletas y actores, en qué películas aparecían, cómo se comportaban en público e incluso, en ocasiones, las decisiones que tomaban en su vida personal. Los actores podían enfrentarse a las repercusiones de los estudios si no cumplían sus directrices. En caso de que Olivia declinara un papel, sabía que ello supondría su suspensión sin sueldo. Para empeorar aún más las cosas, esas suspensiones no solo le impedían recibir indemnización alguna, sino que además añadían más tiempo a su contrato. Con este método, el estudio podía mantener el control sobre los artistas durante mucho más tiempo del estipulado en el contrato inicial. Olivia fue suspendida durante un total de 25 semanas entre los años 1939 y 1943. Su negativa a aparecer en la película Gentleman Gem en 1942 fue uno de los castigos que recibió por su negativa a participar en la película. La Warner Brothers le prorrogó el contrato, a pesar de que el papel recayó finalmente en otra actriz. Además, se vio obligada a rechazar otros papeles importantes, como los de The Guest Sisters y George Washington's Lap Hair, debido a los continuos conflictos. Tenía una sensación de confinamiento y, en 1943, ya estaba harta. Olivia tenía la impresión de haber cumplido los 7 años de su condena. Sin embargo, Warner Brothers afirmó que aún les debía 6 meses debido al tiempo que estuvo suspendida. Estaba tan frustrada que tomó la decisión de defenderse. Un abogado llamado Martin Gang consiguió localizarla, y fue él quien descubrió una antigua normativa californiana que establecía que ningún contrato de servicios personales podía tener una duración superior a 7 años. Esta norma nunca se había utilizado contra un estudio de Hollywood, pero Olivia estaba dispuesta a correr el riesgo de que se utilizara en su contra. En agosto de 1943, presentó una demanda contra Warners. Se dio un paso audaz. Era la primera vez que un actor se enfrentaba a un gran estudio de esa manera y salía victorioso. Debido a que Olivia no pudo trabajar durante todo el litigio, dependía de sus ahorros para mantenerse y pasaba su tiempo como voluntaria en hospitales militares, donde visitaba a miembros del servicio heridos. Warner Brothers se esforzó por hacerla parecer desfavorable tachándola de desagradecida y mimada, pero Olivia mantuvo la compostura. No me negué a trabajar. Respondió a una pregunta en el tribunal sobre si se había negado o no a trabajar. Decidí no hacerlo. Todo el mundo estaba asombrado solo por su elegancia. En marzo de 1944, el Tribunal de Apelación falló a favor de Olivia. Según su decisión, Warner Brothers no podía renovar su contrato por más de 7 años naturales. El estudio presentó un recurso, pero en diciembre de 1944, el Tribunal de Apelación de California confirmó el veredicto. El tribunal declaró que las acciones de la empresa eran injustas. Tras la decisión del Tribunal Supremo de California de rechazar el caso, la victoria de Olivia se consideró definitiva. Esto ocurrió en un momento crucial de la historia de Hollywood. Durante varios años, los estudios habían podido ejercer un control absoluto sobre las actrices. Sin embargo, la demanda de Olivia alteró radicalmente la situación. Su victoria significó que ningún estudio podría retener a un actor más de 7 años, independientemente de las circunstancias. De repente, los actores tuvieron más libertad para elegir los papeles que querían interpretar y negociar mejores contratos. En 1979, por ejemplo, Olivia Newton-John recurrió a la justicia para liberarse del contrato de grabación que tenía con MCA Records, a pesar de que éste le impedía aparecer en el cine durante un periodo de 2 años. Tuvo un regreso triunfal en 1946, cuando apareció en la película A cada cual lo suyo. El personaje que interpretó fue el de una joven llamada Jody Norris que se enamora, tiene un hijo fuera de su matrimonio y lo deja para que lo críe otra persona. La narración sigue su vida mientras crea una próspera empresa y, más tarde, cuando se reúne con su hijo durante la Segunda Guerra Mundial. Olivia tuvo que demostrar la progresión de Jodie desde una joven con grandes esperanzas hasta una adulta experimentada y madura, llena de dolor y fortaleza. El profundo impacto de su interpretación le valió su primer Oscar de la Academia en 1947, una victoria significativa. El premio no era lo único que importaba, también se trataba de demostrar que sus esfuerzos por conseguir mejores trabajos habían merecido la pena. Después, en 1948, llegó El nido de la serpiente,
una película que dejó a los espectadores en estado de shock. Olivia interpretó el papel de Virginia Cunningham, una señora que sufre una enfermedad mental y es enviada a un hospital psiquiátrico, pero es incapaz de recordar cómo llegó allí. La película no se anda con rodeos y revela la verdad de cómo era la vida desde el interior de estas instalaciones: hacinamiento, malos tratos y situaciones degradantes. Olivia se tomó el papel muy en serio. Pasó tiempo en centros psiquiátricos, viendo cómo actuaban los pacientes, e incluso se sometió a un simulacro de tratamiento de electroshock para comprender mejor cómo se sentía su personaje. La gente no paraba de hablar de su interpretación, tan conmovedora y evocadora de una experiencia emocional. El nido de víboras era algo más que una película. En el mundo real, fue un factor significativo. Las malas circunstancias en el tratamiento de la salud mental empezaron a atraer la atención del público en general y, como resultado, la legislación de 13 estados se modificó como consecuencia directa de su impacto. La actuación de Olivia fue alabada por la crítica cinematográfica y recibió la codiciada Copa Volpi en el Festival de Venecia. La película fue un gran éxito y consolidó la posición de Olivia como una de las actrices con más talento de su época, a pesar de que algunas personas creían que la película exageraba algunos aspectos de la situación. La heredera, que Olivia de Havilland protagonizó en 1949, fue la película que la llevó al éxito profesional. Interpretó el papel de Catherine Sloper, una joven que vivía en Nueva York en la década de 1840 y era conocida por su timidez y torpeza. Olivia modificó por completo su aspecto para interpretar el papel de Catalina. Para interpretar al personaje, engordó y se peinó de forma poco llamativa y atractiva. Las condiciones de rodaje eran difíciles. El enfoque interpretativo que empleó Ralph Richardson fue más convencional, pero la actuación de Montgomery Clift fue más poderosa y emotiva, y utilizó la nueva técnica del método. Aunque Olivia tenía la sensación de estar atrapada en medio, utilizó esta tensión para que los problemas de Catherine parecieran más genuinos. La película fue un gran éxito de público y crítica cuando se estrenó. En 1950, Olivia fue galardonada con el Oscar a la mejor actriz, premio que obtenía por segunda vez. Su discurso fue breve, expresando su gratitud al director, William Wyler. Antes de abandonar el escenario, con su victoria, consolidó su posición como una de las estrellas más conocidas de Hollywood. Tras el éxito de La heredera, Olivia no se conformó con papeles sencillos o llamativos. Ansiaba personajes con dimensiones y problemas. Interpretó a una mujer misteriosa en la película Mi prima Rachel, estrenada en 1952, que podía ser amistosa o malévola, según la situación. Olivia se aseguró de que su interpretación dejara en el público una sensación de misterio. Para adquirir una comprensión completa del personaje, llegó a leer la novela más de una vez. En los años siguientes, aceptó trabajos menos convencionales, como los relacionados con mujeres con problemas de salud mental. A lo largo de La hija del embajador y La luz de la plaza, demostró su capacidad para abordar temas delicados con sensibilidad. Además, Olivia hizo apariciones en televisión, donde interpretó el personaje principal en obras de teatro en directo y, posteriormente ganó honores por su actuación en la miniserie Anastasia, The Mystery of Anna, que se estrenó en 1986. Olivia nunca dejó de esforzarse por hacerlo mejor, incluso a medida que avanzaba en sus últimos años. Rechazó papeles que no le resultaban intrigantes, en particular el de Blanche DuBois en un tranvía llamado Deseo, que no le pareció atractivo. Su actuación en el sorprendente thriller Lady in a Cage, que protagonizó en 1964, fue otra revelación para los cinéfilos. Olivia recibió elogios de la crítica por su impresionante interpretación, a pesar de que la película fue controvertida. Olivia nunca quiso seguir el camino de la menor resistencia durante toda su carrera. Su determinación por demostrar que era algo más que una cara bonita era inquebrantable. Gracias a sus audaces decisiones y a su inquebrantable compromiso con su arte, se convirtió en una de las actrices más brillantes y respetadas de su época. La competencia con la hermana. Joan, su hermana menor, es otra figura significativa en su vida real. Es la hermana menor de la protagonista, debido a que apenas la separaban 15 meses al nacer. Las hermanas competían desde pequeñas. A menudo se referían a ella como la encantadora, mientras que Joan era considerada la intelectual. Las comparaciones avivaban la competitividad y la envidia. Sus batallas eran legendarias por naturaleza. En un momento dado, se afirmó que Olivia empujó a Joan a una piscina, causándole heridas. Cuando se hicieron mayores, la competencia entre ellas no cesó.
Su madre insistía en que solo una de las hermanas podía dedicarse profesionalmente a la interpretación, a pesar de que ambas soñaban con ser actrices. Dada su edad, Olivia fue la primera en empezar. Poco después llegó Joan, decidida a demostrar que poseía el mismo nivel de habilidad. El hecho de que su padrastro, George Fontaine, estuviera siempre comparándolas dificultaba aún más la situación. Pasaron su juventud enzarzados en una lucha por la atención y el aprecio a causa de él. Eso fue suficiente para Joan cuando cumplió 16 años. La esperanza era poder alejarse de la sombra de Olivia trasladándose a Tokio para vivir con su padre biológico. Sin embargo, inmediatamente después de que Joan regresara a Estados Unidos 2 años más tarde, su competencia se reanudó exactamente donde se había quedado. Al igual que Olivia, Joan se había convertido en una joven segura de sí misma que aspiraba a seguir una carrera en la industria del entretenimiento. Había llegado el momento de iniciar una competición que duraría toda la vida. En Hollywood, su competencia profesional alcanzó un punto álgido. Un papel que Olivia interpretó en la película Lo que el viento se llevó la lanzó a la fama en el año 1939. No poco después, Joan fue elegida para el papel protagonista de Rebecca, que Olivia esperaba interpretar en la película Rebecca de Alfred Hitchcock en 1940. Nunca hubo un día en que esta carrera por los papeles principales y la celebridad terminara. Como consecuencia de la nominación de ambas hermanas al Oscar a la mejor actriz en 1941. La situación llegó a un punto de ebullición durante ese año. Mientras Joan fue considerada para el premio Sospecha, Olivia fue nominada para el premio No dejes que amanezca. Cuando llegaron los Oscar, todo el mundo estaba pendiente de las hermanas. Cuando se supo que Joan había sido elegida ganadora, fue difícil ignorar la tensión que existía entre ellas. Hay muchos que afirman que Olivia no felicitó a Joan, mientras que otros afirman que Joan no reconoció los esfuerzos de Olivia por reconciliarlas. Si cual sea la realidad, el incidente abrió entre ellos una brecha aún más profunda de la que ya existía. Sin embargo, la contienda no se quedó en la pantalla. Con el tiempo, se abrió camino en sus vidas privadas. El duro comentario que Joan hizo sobre el nuevo marido de Olivia, Marcus Goodrich, se produjo en el año 1946. Sobre él, lo único que sé es que se ha casado 4 veces y es autor de un libro. Es una pena que vaya en dirección contraria. En un ataque de ira, Olivia cortó toda comunicación con Joan durante un tiempo. En las entrevistas, también hacían bromas. Yo me casé primero, gané el Oscar antes que Olivia. Y si muero primero, se enfadará porque me le adelanté, declaró Joan en una ocasión. Gané el Oscar antes que Olivia. No era solo una rivalidad privada entre ellos, se convirtió en diversión para la población en general. Otro momento memorable de tensión entre ellos se produjo en 1947. Y fue provocado por los Oscar. Joan fue a felicitar a Olivia por su victoria como mejor actriz por su interpretación en The Witch Is On. Sin embargo, Olivia ignoró la mano que Joan le tendía y se dio la vuelta. Se consolidó su estatus de hermanas luchadoras de Hollywood, que fue captado por las cámaras y publicado en periódicos y revistas. Olivia fue acusada de ocultar a Joan la noticia del fallecimiento de su madre, lo que provocó otro altercado público entre ambas. Olivia refutó las acusaciones, afirmando que las afirmaciones de Joan eran una fuente innecesaria de drama. A pesar de que fue su última aparición pública juntas, que fue en los premios de la Academia en 1978, no las unió más. Olivia expresó su pesar por la noticia del fallecimiento de Joan en un breve comunicado que emitió en 2013. Joan había cumplido 96 años cuando falleció en 2013, por casi 7 años. Olivia sobrevivió a Joan, y ella falleció en el año 2020 a la edad de 104. A pesar de que habían logrado mucho, su rivalidad de toda la vida a veces eclipsaba sus logros. Los fans se quedan con la duda de qué ocurrió realmente entre las dos hermanas, ya que, al final, la verdadera historia de su relación se quedó en ellas. Aún más intrigante que su carrera en Hollywood fue la vida de Olivia de Havilland fuera de la industria del entretenimiento. Matrimonios turbulentos. Su primer encuentro con Howard Hughes, el excéntrico y famoso millonario, tuvo lugar en 1939. Howard estaba tan empeñado en conquistarla que hizo todo tipo de gestos extravagantes e inesperados para tratar de impresionarla. En un momento dado, llegó a aterrizar con su propio jet en una playa cercana a su residencia, lo que provocó el horror de los vecinos del barrio. Además, Howard obsequió a Olivia con extravagantes regalos, uno de los cuales era un impresionante anillo de compromiso de esmeraldas que pesaba 5 quilates. Sin embargo,
su romance no duró mucho tiempo. Howard era una persona muy autoritaria. Olivia tenía la impresión de que la estaba investigando, e incluso sospechaba que había escuchado su teléfono. El suceso más desafortunado ocurrió cuando Howard sufrió un accidente de tráfico catastrófico y, por alguna razón, intentó culpar a Olivia. Afirmó que el accidente se produjo porque ella se negó a acompañarle al dentista. Olivia había llegado a su límite con él. Al devolver todos los regalos, incluido el anillo de esmeralda, puso fin a la relación mientras él seguía en el hospital. Demostró su fuerza dando un paso audaz. A finales de los años 30, la vida de Olivia dio un giro cuando comenzó una relación sentimental con Jamie Stewart. Cuando Jamie acompañó a Olivia al estreno de Lo que el viento se llevó en 1939, fue el comienzo de su relación. Empezaron a salir. A diferencia de la mayoría de las relaciones de Hollywood, la suya fue sencilla y agradable. Jamie era piloto, e incluso hizo posible que Olivia aprendiera a volar. Lo que más le gustaba era volar con él, y apreciaba lo hábil que era. Sin embargo, su romance no duró mucho. Al mismo tiempo que sus profesiones empezaban a despegar, Jimmy se alistó en el ejército en 1941, justo cuando se acercaba la Segunda Guerra Mundial. Aunque no permanecieron juntos el resto de sus vidas, Olivia y Jamie siguieron siendo amigos toda la vida. Después de varios años, declinó un papel en la película It's a Wonderful Life porque creía que le resultaría incómodo actuar al lado de su exnovio. La relación de Olivia con el director John Huston fue la más intensa y dramática de todas las que mantuvo en su vida. Mientras ambos trabajaban en la película En esta vida nuestra, en 1941, desarrollaron sentimientos mutuos. Aunque John estaba casado, él y su mujer eran incapaces de mantenerse separados. Su relación se convirtió en tema de conversación en Hollywood, sobre todo porque Olivia era conocida por su amabilidad y formalidad. A mucha gente le sorprendió que se les viera viviendo juntos abiertamente cuando terminó el rodaje. Sin embargo, John era un hombre salvaje. Tenía fama de estar con un gran número de mujeres y bebía mucho alcohol. La relación entre ellos estuvo plagada de altibajos. Cuando Errol Flynn, antiguo compañero de reparto de Olivia, hizo unas duras declaraciones sobre ella en una fiesta muchos años después, fue uno de los momentos más dramáticos que se habían vivido. Cuando John se enfureció, y la batalla se volvió violenta, los dos hombres acaban siendo trasladados al hospital. Olivia de Havilland dio su primer paso en la vida matrimonial el 26 de agosto de 1946, cuando se casó con el estadounidense Marcus Goodrich. Marcus, periodista y escritor que había servido en la Marina, era 18 años mayor que Olivia y se había casado 4 veces a lo largo de su vida. Su matrimonio no empezó con buen pie. El hecho de que Marcus tuviera la mecha corta e intentara ejercer control sobre Olivia no era compatible con su personalidad autónoma. Benjamin, su hijo, les nació en 1949 a pesar de todo. Olivia estaba obsesionada con ser madre y dedicó todos sus esfuerzos a criar a su hijo. Sin embargo, su vida con Marcus se hizo más difícil, a pesar de su deseo de que funcionara. Como consecuencia de los votos que había hecho durante su boda religiosa, tenía una sensación de confinamiento. Aunque pensó en divorciarse, creía que era imposible. Pidió consejo a un sacerdote, pero nada cambió cuando tuvo una conversación con él. Al final, las cosas llegaron a un nivel absurdo. En 1952, Olivia decidió que no podía seguir conviviendo con Marcus. Como parte de su petición de divorcio, ella dijo que él había sido mentalmente abusivo. Fue formalmente el fin de su matrimonio en el año 1953. El corazón de Olivia quedó destrozado como consecuencia del incidente, pero mantuvo su fortaleza por Benjamin. Se esforzó mucho por proporcionarle un entorno seguro porque él se convirtió en el aspecto más significativo de su vida. Unos años más tarde, durante el Festival de Cannes de 1953, Olivia tuvo la oportunidad de conocer a Pierre Galante, que trabajaba como redactor para Paris Match. Tras enamorarse el uno del otro, Olivia se casó con él en el año 1955. Lejos de Hollywood, estableció una nueva vida para sí misma en París, donde se trasladó. Olivia estaba encantada con el cambio, aprendió francés, adoptó la cultura y se integró en la sociedad parisina. Su hija, Giselle, les nació a ella y a Pierre en 1956. Olivia se sintió aliviada de poder criarla en Francia, lejos de las obligaciones que conlleva la celebridad. Sin embargo, esta unión no estuvo exenta de dificultades. Pierre se ausentaba con frecuencia debido a su ajetreada agenda laboral, y no siempre estaban de acuerdo el uno con el otro.
La decisión de separarse se tomó en 1962 y fue una sorpresa que no se divorciaran. Más tarde, Olivia expresó su aprobación del concepto de permanecer juntos por elección y no por ley. Giselle fue criada por ambos y siguieron siendo íntimos amigos. Olivia fue quien cuidó de Pierre cuando se puso enfermo en los años 90 y siguió haciéndolo hasta su muerte en 1998. Estaba claro que seguían manteniendo una fuerte conexión por su lealtad y amabilidad. El bienestar de los hijos de Olivia fue siempre su primera preocupación. Benjamin, hijo de su primer matrimonio, era el objeto de su adoración. En una ocasión lamentó que Benjamin hubiera partido en 1991, cuando tenía 41 años. Su hija Giselle, nacida durante el segundo matrimonio de Olivia, se crió en Francia. Olivia estaba totalmente desconsolada y se refería a ella como la suya. Ella pudo tener una vida normal gracias al duro trabajo de Olivia. No solo quería que Giselle fuera reconocida como hija de Olivia de Havilland, sino también que tuviera su propia identidad. A pesar de que en ocasiones Giselle se peleaba con la celebridad de su madre, estaban bastante unidas. Olivia la animó a tomar sus propias decisiones y a dar mucha importancia a la educación. Olivia descubrió que ser abuela le proporcionaba mucha felicidad cuando Giselle tuvo sus propios hijos. En una ocasión, afirmó que Olivia de Havilland, que entonces tenía 101 años, no había terminado de batallar. Fue una completa sorpresa para todos cuando presentó una demanda contra FX Networks y los creadores de los programas de televisión Feud, Bette y Joan el 30 de junio de 2017, un día antes de que hubiera cumplido 101 años. En el programa la presentaban como alguien que cotilleaba sobre otras personas. Catherine Zeta-Jones era la actriz que la interpretaba. Olivia opinaba que esto era fundamentalmente incorrecto y no se correspondía con su propia naturaleza. Le molestaban especialmente las partes en las que su personaje hablaba de su hermana Joan Fontaine y hacía comentarios sobre Frank Sinatra. Estaba muy preocupada por estas escenas. Olivia había pasado toda su vida tratando a los demás con respeto y privacidad, por lo que esta representación le causó mucho dolor. En su demanda, alegó que la emisión le había causado angustia mental y había afectado a su reputación. Llevó el caso a los tribunales. Además, opinaba que deberían haberle pedido permiso para utilizar su imagen y compensarla por ello. El caso planteó una cuestión importante. Es importante que los cineastas tengan cierta flexibilidad a la hora de retratar a personas reales, sobre todo a las que aún viven. En un principio, Olivia consiguió un pequeño triunfo. Un juez declaró que su caso podría ser juzgado en los tribunales. Sin embargo, FX presentó una apelación contra el veredicto, y en 2018, un tribunal superior decidió en su contra, declarando que el espectáculo estaba protegido por el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, el equipo legal que representaba a Olivia intentó llevar el asunto hasta los más altos tribunales, pero estos se negaron a considerar el caso. La valiente acción de Olivia demostró su fuerza y determinación, a pesar de que no tuvo éxito. A pesar de sus 101 años, Olivia Galante llevaba varias décadas viviendo una vida retirada y acomodada en París antes de trasladarse allí en 1953, cuando se casó con Pierre Galante, un periodista francés. Su casa era sofisticada y rebosaba de recuerdos de sus días en Hollywood, especialmente de los 2 Oscar que había ganado. Combinaba el encanto del viejo Hollywood con el refinamiento europeo. Y le encantaba organizar reuniones íntimas para sus amigos íntimos y miembros influyentes de la comunidad cultural. Para ella, París era más que una ciudad. De hecho, era su refugio seguro. Cuando Olivia falleció el 26 de julio de 2020, a la edad de 104 años, marcó el final de la edad de oro de Hollywood. Con su fallecimiento se cerró un capítulo de la historia del cine, ya que fue la última gran estrella surgida de aquella época. En su madurez, Olivia recibió algunas de las distinciones más distinguidas del mundo. Su notable contribución a la industria cinematográfica fue reconocida por el presidente George W. Bush, que le concedió la Medalla Nacional de las Artes cuando tenía 92 años. Bush, que le concedió la Medalla Nacional de las Artes cuando tenía 92 años. Fue condecorada con la Legión de Honor, el máximo galardón de Francia, por su contribución a las artes y su larga vinculación con París. Esta condecoración le fue concedida 2 años más tarde. Olivia fue la persona de más edad en ser honrada con el título de dama, y la reina Isabel II se lo concedió en 2017, poco antes de cumplir 101 años. No solo se reconocían así sus orígenes británico-estadounidenses, sino también la enorme repercusión que poseía. También fue reconocida por sus logros en Hollywood.
En la década de 1940, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas rindió un homenaje especial a Murray, elogiando su trabajo y su valiente postura contra el sistema de estudios imperante en Hollywood. En 1944, Olivia había triunfado en una conocida lucha judicial que tuvo como efecto conceder a los artistas una mayor autonomía y control sobre sus carreras. Este fue un acontecimiento importante que tuvo un impacto duradero en el negocio.